la brisa se oye tu voz tan sutil. Recorremos las tierras como un hilo de luz. Soy un mensajero. Hola mis hermanos, bienvenidos a Semillero de Santos, un nuevo Pentecostés. Este no es un episodio más, es una cita con Jesús, un encuentro con el amado Padre del Cielo, un nuevo Pentecostés para tu alma y la mía. Comenzamos. En la brisa se oye tu voz tan sutil. Recorremos las tierras como un hilo de luz. Soy un mensajero con corazón. Hola mis hermanos, es un placer estar nuevamente aquí, todos reunidos, continuando con este nuevo proyecto, este podcast o algo así, porque sé que todo lo que hacemos últimamente es un poquito fuera de lo común, pero a final de cuentas lo hacemos para la gloria de Dios y para reunirnos y juntos poder tener ese encuentro con Jesús en lo cotidiano. Mis hermanos, hemos venido hablando de sanación interior en las últimas semanas, adentrándonos en lo que es la identidad como hijos de Dios y que Dios es amor. Entender que nosotros recibimos ese amor de Dios sin necesidad de hacer nada. Eso ya lo tenemos. Dios nos lo da solo por gracia. Él nos entrega todo su amor porque sabe que somos sus hijos. El día de hoy tenemos un tema buenísimo, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar de cómo nosotros tenemos esos encuentros constantes con Jesús desde lo cotidiano. El título que pusimos para esta conversación es Desde mi pobreza hasta tu misericordia, encontrarme con Jesús en lo cotidiano. Miren mis hermanos, Jesús se encuentra en nuestra realidad, en donde nosotros vivimos. Hermanos, hermanas, hoy quiero invitarte a algo muy sencillito, pero profundamente transformador. Descubrir que Jesús no se encuentra con nosotros cuando somos perfectos. Escuchen bien, Jesús no se encuentra con nosotros cuando ya somos perfectos, sino cuando somos verdaderos y honestos con Él. Estos tienen que ser unas palabras muy reveladoras para todos nosotros, porque muchos creemos que en el encuentro con Dios, ese encuentro sucede solamente en los momentos extraordinarios, cuando estás en un retiro, en un milagro que estás viviendo, que estás siendo testigo, en una experiencia fuerte del Espíritu Santo. Y sí, mis hermanos, Dios también se manifiesta ahí de forma extraordinaria, pero el gran secreto del Evangelio es que Jesús ama encontrarse con nosotros en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo frágil, en lo humano. Sí, Él quiere encontrarse en tu día a día, en el momento que estamos trabajando, que estamos rumbo a la tienda, cuando estamos comprando cosas, cuando estamos yendo hacia la iglesia, a visitar a un amigo, a visitar a la familia, cuando nos reunimos en familia. Ahí es donde Jesús le gusta encontrarnos. La Biblia nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 3:20. Pero miren, mis hermanos, a mí me gustaría que entráramos un poquito en entender este tema, porque miren, la Sagrada Escritura no nos dice mira que te voy a llamar cuando estés listo y seas perfecto.
Ni tampoco el Señor dice, mira que yo te voy a llamar. No, Él dice, mira que estoy a la puerta. ¿Cuándo? Hoy. Hoy el Señor está a la puerta y está llamando. También es claro en decir, si alguno oye mi voz y me abre, ¿cuándo? Hoy. Ahí no dice, si alguien después escucha mi voz y algún día me abre. No, Él dice, y me abre, ¿cuándo? Hoy. Y ahí nos hace una promesa hermosa donde nos dice, entraré a su casa y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús no dice que tocará cuando estés listo, no, tampoco dice que Él toca o cuando estés en tal lugar o cuando seas de este grado elevado de espiritualidad y que conozcas toda la Biblia al derecho y al revés, es cuando voy a tocar. Jesús no dice eso. Jesús nos dice que tocará hoy, que está tocando hoy. El miedo de acercarnos a Jesús desde nuestra humanidad es algo que nos paraliza. Muchos creyentes aman a Dios, pero tienen miedo de acercarse a Él tal y como son, mis hermanos, tal y como somos. A veces tenemos temor de acercarnos y que nosotros nos vayamos con nuestras imperfecciones porque pensamos que Jesús nos va a castigar, nos va a hacer mil cosas. No, mis hermanos. A veces nosotros creemos que debemos ser más santos primero antes de tener un encuentro con Jesús, que tenemos que superar todas nuestras heridas, resolver todos nuestros pecados, tener una vida espiritual perfecta para poder acercarnos a Jesús, pero el Evangelio nos muestra algo distinto. Jesús en su palabra nos deja plasmado la manera como Él se acerca. Jesús se acerca a pecadores, a enfermos, a rechazados, a personas rotas como tú y como yo. La Escritura nos dice en Marcos 2:17, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús no espera que sanes para amarte. Jesús no te ama solamente porque tienes perfección. Jesús te ama para que sanes. Nosotros a veces podemos entender de esto de una manera equivocada y pensamos que necesitamos sanar para que Jesús nos ame, y no es así, mis hermanos. Nosotros necesitamos que Jesús nos ame para sanar. No es al revés. No está esperando Jesús a que tú sanes o que yo sane para acercarnos a Él y que Él nos ame. No, Él quiere primero amarnos. Él te busca para amarte. Miren, mis hermanos, tuve la dicha muy grande de tener hospedado en mi casa a un sacerdote que quiero mucho, que es amigo mío y que ha seguido muy de cerca todo este ministerio de Misión Mariana. Y él me recomendaba un libro que he estado meditando y que quiero recomendárselos porque es buenísimo. El libro se llama 5 panes y 2 peces, que lo escribió el cardenal Nguyen Van Thuan. Fue un obispo católico vietnamita que vivió un profundo testimonio de fe, ya que él estuvo en prisión por su fe por muchos años. Y yo no quiero darles spoiler porque me gustaría que leyeran el libro, pero lo que a mí me impresiona es entender el testimonio tan grande de que él entra y es preso y es capturado por su fe para que él no pudiera continuar enseñando la palabra de Dios. Pero en el año 2000, en el jubileo, ese gran jubileo convocado por San Juan Pablo II, recibe una invitación muy especial este cardenal para que él predique los ejercicios espirituales de Cuaresma para el Papa y la Cursia Romana en el Vaticano. O sea, todas las cabezas más altas del servicio eclesial estaban presentes.
Esto es algo reservado solamente para grandes maestros espirituales. Miren, mis hermanos, platicábamos al respecto de esto el padre y yo, y salía a consecuencia que cuando a él lo invitan y le dicen, va, hermano, usted va a dirigir la prédica para este momento, el jubileo en Roma, para el Papa y para todo el colegiado. Este cardenal Guyen, él solo respondió, ¿y qué les voy a decir? Yo no tengo nada que decirles. Yo soy un simple sacerdote que no tengo un conocimiento tan grande. ¿Qué le voy a decir? Y dice que, el relato dice que San Juan Pablo II, el Papa, él se acercó a él y le dijo, solamente comparte con nosotros tu experiencia de amor con Jesús. Yo quedé impresionado porque dentro del relato, que como les digo, no quiero darles mucho porque me gustaría que lo leyeran, en el relato él habla de cómo él celebraba la Santa Misa en prisión, donde él no podía tener acceso a nada, siendo su altar su palma de la mano, pequeños fragmentos de pan que él atesoraba con su vida, y con una pequeña gota de vino y una pequeña gota de agua, para que él pudiera tener suficiente para continuar celebrando misa todos los días. Algunos de nosotros vamos a decir, pero el ritual, pero todo esto que la iglesia nos tiene, sí, claro, todo eso es una riqueza enorme. Mas sin embargo sabemos que Jesús se manifiesta de una manera plena y más cercana en esos momentos que son cotidianos, que son en lo más pequeño, en lo más simple, en lo más sencillo. Dios no necesita nuestra perfección, Él es perfecto. Dios necesita nuestra disponibilidad, así como el cardenal Guyen, que estuvo disponible para Dios porque él quiso estar en Dios, porque él quiso celebrar, porque él quiso estar amando y dejándose amar todos los días a pesar de estar preso. El milagro de la multiplicación no comenzó con esa abundancia que todos recibieron, donde todos tuvieron alimento, como nos lo dice la Escritura. El milagro realmente comenzó con la pobreza de no tener nada, con la pobreza de estar sedientos del espíritu, del alma, de no tener que compartir. En Juan 6:9 nos dice la Escritura, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? Y era una pregunta válida, mi hermano, mi hermana, porque Juan decía, ¿cómo se va a alimentar toda esta gente con eso? Esa frase revela cómo pensamos tú y yo. Señor, lo que tengo es muy poco, no sirve para nada. Siempre estamos pensando en esa manera de decir, Señor, ¿qué puedo ofrecer? Si lo que tengo es poco, es nada. Yo no tengo nada que traer a la mesa. Pero Jesús, mis hermanos, no desprecia lo pequeño cuando se le entrega con todo el alma y el corazón, con todo tu amor y con todo tu esfuerzo, con todo tu ser. El Señor jamás desprecia esos pequeños gestos que tú y yo podemos dar, aunque son muy pobres y muy humildes, pero si lo hacemos desde el corazón, Él los recibe con gran gozo. El encuentro cotidiano con Jesús es darle eso poco que yo soy para recibir ese grande que es Él. El verdadero encuentro con Cristo comienza cuando dejamos de esconder nuestra realidad, cuando ya no nos escondemos detrás de una máscara, detrás de una apariencia, detrás de un
de una teología o de algún conocimiento grande, cuando somos nosotros mismos. Cuando llegamos y le decimos a Jesús: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que tengo, esto es lo que me duele, esto es lo que no puedo cambiar solo, te necesito a ti. Y cuando entregamos eso, ocurre un milagro más grande que nosotros podemos imaginar, porque a veces nosotros estamos buscando esos milagros extraordinarios donde vienen fuegos artificiales y donde pasa cosas que son completamente visibles. Pero no, mi hermano, mi hermana, los milagros más grandes pasan en tu corazón, en tu interior. La Escritura nos dice claramente en la 2 de Corintios 12:9: mi gracia te basta, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Y ahí es donde nace el milagro, mi hermano, mi hermana. Ese milagro que vives tú y que vivo yo todos los días. Cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos enfermos, ahí es donde Jesús se manifiesta y se glorifica para mostrarnos su poder, su gloria, su grandeza. Jesús no multiplica lo que aparentamos, Jesús quiere multiplicar lo que le entregamos. Tú puedes parecer una persona muy santa y muy entregada a Dios, pero si no estás entregando con honestidad y no estás yendo con lo que tienes en tu corazón, Jesús no puede multiplicar nada. Él quiere multiplicar lo que estés dispuesto a entregarle, lo que estés dispuesto a dar en sus manos, lo que estás dispuesto a acercarte y decirle en renuncia: Señor, no puedo más, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, ayúdame. Eso es lo que el Señor va a multiplicar la bendición de aquel que entra a su casa sin apariencias, sin engaño, que entra con una pureza de corazón. Santa Teresita del Niño Jesús comprendió esto profundamente y ella no hizo grandes obras humanas, no predicó multitudes, no fundó grandes misiones visibles, pero ella descubrió el camino espiritual de la pequeñez. Ella decía: quiero ser en la iglesia el amor. Casi nada, mi hermano, mi hermana. Ella decía: Señor, yo quiero ser en la iglesia el amor. Como pensando que era algo pequeñito que nadie iba a observar, cuando es algo majestuoso, es algo muy grande que la iglesia quiere sembrar en tu corazón y en el mío. Esto que ella decía es un reflejo de la enseñanza del Evangelio. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Lucas 16:10. ¿Y saben algo, mis hermanos? También eso a veces nosotros lo malinterpretamos, porque a veces pensamos que el ser fiel en lo poco significa dejarte humillar por los demás. Pero ¿saben algo, mis hermanos? El ser humillado puede ser un camino a la santidad, pero también el ser humillado de una manera equivocada puede ser un arma letal para tu fe. Algo que te va a destruir la fe, que te va a destruir tu amor por Dios, te va a destruir tus fuerzas para que tú continúes ese camino angosto. Tenemos que ser muy vigilantes, porque el Señor nos quiere sanos, nos quiere bien, pero Él primero quiere amarnos. Y cuando alguien ama, no ama maltratándote, no ama dándote cosas tan difíciles. El Señor quiere amarte desde el interior. Y esto no significa que tú no debas de tener batallas, o yo, que no tengamos que tener barreras, dificultades, porque el Señor no promete eso. Él nos promete tener persecución. También nos promete que vamos a tener batallas fuertes, tentaciones. Pero cuando tú te sientes amado por Cristo, ninguna batalla, ninguna tentación tiene la fuerza, porque tú entiendes que el que vive en ti es más grande que cualquier tormenta. Jesús, mis hermanos, se encuentra contigo y conmigo en lo ordinario.
Muchas personas esperan experiencias extraordinarias para sentir a Jesús. Pero Jesús camina contigo y conmigo en tu trabajo, en tu familia, en tu cansancio, en tus luchas internas. El Evangelio muestra que Jesús se encontraba con la gente ¿en dónde? En los caminos, en las casas, en las mesas, en los momentos simples. Como sucedió con los discípulos de Emaús. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Eso nos lo dice Lucas. Miren, mis hermanos, es interesante esto, porque los discípulos de Emaús en ese momento se encontraban pasando por una gran tormenta, por un desierto espiritual al saber que su maestro había sido crucificado. Ellos se desalentaron, ellos se desmotivaron, ellos pensaron que ya no había más. Empezaron a caminar ese camino de vuelta a Emaús, discutiendo lo que había pasado. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Ahí el Señor nos deja una enseñanza grande. Porque en ese momento de debilidad, de desolación, de tristeza, de ansiedad, Jesús decide aparecerse en persona y caminar con ellos. Cuando tú y yo estamos experimentando un desierto, una batalla, una prueba, algo que no podemos entender, ¿saben qué, mis hermanos? En ese momento es cuando Jesús aparece en persona de manera real y viva y empieza a caminar contigo, conmigo. Porque nos quiere dar palabras de vida, palabras que alimenten el alma, que fortalezcan el espíritu y el corazón. Jesús no se les apareció a los discípulos de Emaús en el templo, tampoco se les apareció en el camino de alguna gran celebración. Jesús se les aparece en un camino de desolación, de batalla, de dificultad. Ahí es donde Jesús se aparece. Muchos quieren servir a Dios, mis hermanos, pero cargan heridas que no son sanadas, y esas heridas producen inseguridad, producen orgullo espiritual, producen agotamiento, producen dependencia de la aprobación de los demás, de la aprobación humana. El Señor quiere sanar primero nuestros corazones. Dice la Escritura, Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Eso nos lo dice en el Salmo 147, en el versículo 3. El encuentro con Jesús es sanador porque Él no nos acusa. Él no viene a rechazarte, Él no viene a darte a sentir que sientas vergüenza, a avergonzarte. Él no viene a eso. Jesús a lo que viene es a restaurar tu dignidad y la mía, porque Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que no tenemos la fortaleza, que no estamos listos, por eso estamos caminando aún. Pero Él lo que quiere es restaurarnos nuestra identidad, nuestra dignidad como hijos amados de Dios Padre. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia, que es un ejemplo que me encanta siempre meditar, y es el ejemplo de San Pedro. La humanidad que Jesús transforma es tan hermosa, es un tesoro tan grande, que si recordamos a San Pedro no niega a Jesús una vez, no lo niega 2 veces, lo niega 3 veces. 3 veces San Pedro niega a Jesús. Y cuando él negó a Jesús y lo hizo con miedo, él se sintió mal, empezó a entrar en una desolación, en una tristeza, en un abandono. Pero Jesús, mis hermanos, nuevamente después de la resurrección, Jesús viene a preguntarle a él: Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Jesús nunca le preguntó: Simón, me fallaste. Simón, me negaste. Simón, tuviste miedo. Él no dijo eso. Jesús le preguntó: ¿me amas? Porque el amor sana más que la culpa. Pedro fue transformado porque permitió que Jesús tocara ese fracaso que él había tenido en su vida. Cuando él cayó en ese momento de desolación, donde él se equivoca y él lo niega 3 veces, él deja que Jesús toque ese momento de fracaso para que sea sanado con el amor que viene del cielo, ese amor que viene de Dios Padre, ese amor que Jesús tiene en su sagrado corazón. Pero debemos entender, mis hermanos, que aquel que recibe este amor de Cristo, esta sanación interior que viene del amor puro de su sagrado corazón, donde es un amor que nos ama primero antes de ser sanados, que nos ama primero antes de buscar la perfección, que nos ama primero antes de ser sabios. Como fruto, nosotros tenemos un deseo de servirlo. Porque cuando Jesús sana, Él siempre envía. El Evangelio muestra que toda persona sanada se convierte en un testigo, como tú y como yo. El Señor nos dice en Mateo 10:8, gratis lo recibieron, denlo gratis. El encuentro con Cristo no es solo para sentir paz, es para convertirnos en instrumentos de su amor. Servir desde mi humanidad, no desde mi perfección. Dios nos llama no porque seamos perfectos, Dios nos perfecciona cuando nos llama. Tenemos que entender que Jesús no ha llamado a aquellos que son sabios, a aquellos que son perfectos. Él llama a los imperfectos. Él llama a personas como tú o como yo, que tenemos nada que dar, porque el Señor perfecciona a los que llama. Desde su amor, desde su misericordia. En esa parte donde el Señor nos muestra en la Escritura que alimenta a más de 5,000 personas con esos 5 panes y esos 2 peces, lo único que nos muestra es que Él da en abundancia a aquellos que lo entregan todo. Hoy es un buen día, mi hermano, mi hermana, para que comencemos a pensar, precisamente en estos tiempos que estamos tan cerca de la Cuaresma, que tenemos que entregarle todo al Señor. Tenemos que entregarle nuestros errores, nuestras heridas, nuestras luchas, nuestras limitaciones, nuestras culpas, nuestras cargas. Porque tal vez si nosotros las entregamos y Él en su misericordia sana y nos envía, podríamos nosotros ser parte de ese alimento que los demás necesitan. Un ejemplo claro sería San Francisco de Asís. Francisco comienza su vida buscando ¿qué? Riqueza y reconocimiento, pero su encuentro con Cristo lo llevó a abrazar la pobreza. Él decía: lo que soy ante Dios, eso soy y nada más. Francisco descubrió que la verdadera grandeza espiritual es depender completamente de Dios. Jesús no es un recuerdo histórico, mi hermano, mi hermana. Jesús está vivo en la Eucaristía, en su palabra, en el prójimo, en el Espíritu Santo. Jesús quiere encontrarse hoy contigo y conmigo. Hoy, mi hermano, mi hermana, hoy en tu debilidad y en la mía, ahí es donde el Señor quiere encontrarse contigo y conmigo. Mateo 28:20 nos dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí no hay una limitación.
Ahí no dice yo voy a estar todos los días si tú te portas bien, yo voy a estar contigo todos los días si tú no tienes batallas, yo voy a estar ahí contigo si tú eres perfecto. No, el Señor ahí dice claramente, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque cuando el Señor da en abundancia, sin límites, sin reservas. ¿Cómo vivir este encuentro diariamente? Esa sería la pregunta. Pero yo te invito a que pienses en estos 3 sencillos caminos. Presentarle tu verdad a Dios. Ve y preséntale esa verdad tuya a Dios sin máscaras y sin ninguna espiritualidad fingida. No vayas y trates de hacerte el gran espiritual, el gran teólogo, el gran conocedor, el gran trabajador, el que todo lo busca. No. Ir humildemente en la pequeñez y presentarte sin máscaras, sin espiritualidades fingidas. El segundo camino es permitir que sane tu corazón. Y para que el Señor pueda sanar tu corazón y el mío, mi hermano y mi hermana, tenemos que orar, tenemos que aferrarnos a los sacramentos, vivir en comunidad. Esas 3 piezas son claves para poder lograr nosotros encontrar esa sanación del corazón, porque Jesús nos va a sanar desde la intimidad que tengamos con Él. Por eso es tan importante mantenernos en oración, cerca de la gracia de Dios, con los sacramentos, vivir en comunidad, servir a su iglesia, servirle a Él, dar más y recibir menos. Y el tercer camino, mi hermano y mi hermana, sería el servirlo a Él desde lo que tienes hoy, no esperando momentos especiales en el futuro, porque no lo sabemos, no sabemos cuál es el futuro. La voluntad de Dios es perfecta y no la conocemos. Servir desde lo que tienes hoy, no cuando te sientas listo o cuando creas que ya estás preparado y que tienes capacidades especiales. No, desde ahora. Sírvele hoy con lo que tienes, lo que está en tus manos, lo que está en tu corazón, lo que está en tu casa, lo que está en tu mente. Sírvelo desde hoy con lo que tienes. Hoy Jesús quiere tocar tu historia familiar, tu autoestima, tu relación con Dios, tu miedo a servir, porque cuando sanas, descubres tu misión. Así que el día de hoy, mi hermano, una vez más te pido que donde tú te encuentres, cierres tus ojos, abras tus manos y respires profundo. Y desde ese lugar, respirando profundo, con tus ojos cerrados, salgamos de esas máscaras, de esos disfraces, y preparémonos para mostrarnos a Jesús tal y como somos, con nuestras debilidades, nuestras batallas, nuestros problemas, con todo lo que somos y lo que tenemos, en lo sencillo, en lo simple. Y con tus ojos cerrados, mi hermano, mi hermana, quitando esas máscaras, esos disfraces, esas caretas, esos velos, digámosle a Jesús: Jesús, te entrego mis heridas. En tu nombre, Jesús, te entrego mis miedos. En tu nombre, Jesús, te entrego mi pasado. En tu nombre glorioso, Jesús, te entrego mis debilidades. En tu nombre, Jesús, te entrego mi pequeñez. Creo que tú puedes multiplicar hoy lo poco que soy.
Sana mi corazón, Jesús, que es lo que necesito. Enséñame a confiar y a confiar más en ti. Hazme instrumento de tu amor. Quiero encontrarte en lo cotidiano, en lo diario, en lo que yo desempeño en mi vida, en mi familia, en mi empleo, en mi economía, en todo lugar donde yo voy. Ahí te quiero encontrar, Señor. Quiero servirte desde mi humanidad, desde mi simpleza, desde mi sencillez. Extiende tu mano poderosa, Jesús, y dame lo que necesito el día de hoy para mí y para los míos. Protege y sella todo aquello que tengo, todo lo que soy, todo lo que tengo. Dame más de ti, Jesús. Sana mi corazón, sana mi alma, sana mi ser. Porque donde yo no puedo avanzar, donde yo no puedo caminar, tú sí puedes, Jesús. Y hoy necesito más que nunca de ti. Sáname, Señor, y envía tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo camine conmigo día y noche, y que yo aprenda cada vez más de Él, cómo amarte a ti, Jesús. Todo eso te lo pido en tu glorioso nombre. Amén. Mis hermanos, Dios nos bendice. Dios nos bendice.